Muy buenos días a todos, amigos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Sean bienvenidos a esta nuestra reunión del centro, en esta ocasión abordando el tema de tumores gastrointestinales en la época de la pandemia. Temas muy importantes que se van a desarrollar por expertos médicos reconocidos en sus centros de trabajo a nivel nacional e internacional. Y en primera instancia quisiera introducir a ustedes a la doctora Erika Betsabe Ruiz García, quien es oncóloga médica del Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Nacional de Cancerología y coordinadora del Laboratorio de Medicina Translacional del mismo instituto en la Ciudad de México. La doctora tiene múltiples escritos y publicaciones a nivel nacional e internacional, y aprovechando su expertise en esta ocasión nos hablará sobre los estudios genéticos para detección del cáncer gastrointestinal, del último publicado y de su experiencia personal. Continuando con nuestro programa, en esta ocasión es un placer invitar a un gran ponente de Barcelona, España, un médico de alto renombre, el doctor Jordi Gracia Sancho, que se licenció en bioquímica recibiendo formación de pregrado en investigación en hemocromatosis básica en la London Metropolitan University. Cursó estudios predoctorales en hipertensión portal básica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y su formación postdoctoral en el Center for Excellence in Vascular Biology, Harvard Medical School y Brigham and Women's Hospital en Estados Unidos. En el 2012 obtuvo el contrato Tenure Track de Ramón y Cajal y luego ascendió a su actual puesto senior. Actualmente es jefe del Grupo de Investigación en Biología Vascular Hepática del Instituto de Investigación del Hospital Clínic de Barcelona y del Departamento de Investigación Biomédica en la Universidad de Berna, y es actual subdirector científico del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas del Instituto de Salud Carlos III. En esta ocasión vamos a aprovechar el expertise del doctor Jordi Gracia, quien nos hablará del tema importante sobre utilidad de los microarreglos ARN en hepatología. Bienvenido. Buen día a todos. Agradecemos su participación en la reunión regional Centro titulada Neoplasias digestivas en tiempos de pandemia. Me permito iniciar con el módulo 1, con el tema Avances en escrutinio y detección oportuna del cáncer. Es un halago contar con la participación del doctor José Alberto González González, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Agradecemos la participación y le damos la cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, quien realizó la especialidad de Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su Research Fellowship en motilidad gastrointestinal en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Actualmente es profesor titular de gastroenterología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es jefe del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal y director del Training Center México y del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Muy buenos días, soy la doctora Erika Ruiz García del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy platicaré con ustedes sobre un tópico muy importante. ¿Cuáles son los estudios genéticos que podemos hacer para detectar oportunamente el cáncer gastrointestinal? Este es un tema muy apasionante y creo que estamos ante una situación un poco futurista y a la vez no. Y ustedes irán descubriendo por qué hago esta acotación. Tenemos que platicar desde un inicio cuál es la problemática del cáncer hoy en día. Al menos para 2018 se estableció que a nivel mundial fallecían 18 pacientes cada minuto.
una situación bastante intensa. Y sabemos también que la mayor parte de los países, incluso aún en aquellos países bien desarrollados, muchos casos llegan en etapas avanzadas, en donde el coste es muy alto, el coste de salud, de medicamentos, de intervenciones, incluso de cuidados paliativos. Por ejemplo, para el 2020, el costo proyectado de salud de los Estados Unidos ascendió a 157 billones de dólares. Entendiendo todo esto, es por eso que sería muy importante el poder contar con una prueba que nos permita el poder diagnosticar un cáncer de forma temprana. Algo también muy importante a destacar es la situación que hoy cualquier humano tiene en cuanto a probabilidades de presentar cáncer. Miren, esta es una foto que tomé una vez que estaba en un metro, cuando estaba haciendo una estancia en Europa, y en donde decía el Instituto Curie que al menos en ese vagón, 1 de cada 2 personas iba a tener cáncer en algún momento de su vida. Entonces, sabiendo que la probabilidad de que tengamos cáncer es alta, nuevamente nos lleva a pensar que tenemos que encontrar una prueba que nos pueda detectar en una etapa temprana y no en una etapa avanzada. ¿Por qué se dice esto? En este gráfico pueden ustedes observar con una muy fina línea azul cuál es la supervivencia a 5 años en diferentes tipos de cáncer. Las barras verdes simbolizan las etapas tempranas y la barra café, la etapa avanzada. Entonces podemos observar en los cuadros rojos que cáncer colorectal sin duda en una etapa temprana alcanza a tener una supervivencia global de más del 50% a 5 años. Pero, por ejemplo, comparemos con páncreas y con hepatocarcinoma, en donde esto no se alcanza. Sabemos, por ejemplo, que cáncer de páncreas, 9 de cada 10 pacientes diagnosticados anualmente serán los que fallezcan. Entonces, sin duda, tenemos esa necesidad como humanidad de poder encontrar el cáncer en etapas muy tempranas. Los biomarcadores hoy en día sabemos que se han buscado infinidad de ellos, específicamente en cáncer, en diferentes escenarios, como podemos ver aquí, desde la estratificación, viendo eficacia de terapias, toxicidades, pronóstico, pero sobre todo se ha buscado en screening. Y si bien se han encontrado muchos biomarcadores, se han publicado muchos al respecto en estos diferentes escenarios, realmente son muy pocos los que han llegado a tener una patente, muy pocos los que realmente han podido llevarse a la práctica, a la cotidianidad, para ayudar a la detección, por ejemplo, o bien para encontrar qué marcador puede favorecer un tratamiento o cuál, por el contrario, no es necesario utilizarlo porque no va a funcionar ese medicamento. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de los biomarcadores en la medicina de precisión en cáncer, que esto es un tópico que en los últimos años ha tomado mucha relevancia. Solamente haré muy breve estos antecedentes para entrar de lleno en lo que es el screening. Importante tomar en cuenta que la secuenciación masiva, es decir, el entendimiento del genoma humano, si bien no solamente tardó mucho tiempo en despegar y muchos millones o billones de dólares, como podemos ver ahí, conforme fueron pasando los años y las tecnologías fueron mejorando, esta cantidad de inversión para poder entender el genoma fue disminuyendo el costo. Si bien se estima esto que ustedes pueden observar al final de la diapositiva, que llegará a tener un costo de $100 y que cuando se tuvo la perspectiva que iba a ser en el 2017, bueno, todavía no se llega a los $100, pero ya está por debajo de $1,000 el poder entender el genoma. Hoy la tecnología nos ha permitido tener mucha información de la cual realmente todavía nos ha rebasado en cuanto a la aplicabilidad en el paciente oncológico. 2. Otra cosa importante que trajo como consecuencia la utilización de la secuenciación masiva fue la determinación de mutaciones. ¿Y aquí a qué me refiero? Por ejemplo, pueden ustedes ver estos dos gráficos. Del lado izquierdo tenemos el cáncer de pulmón y del lado izquierdo tenemos cánceres en diferentes órganos. Hoy sabemos que, por ejemplo, un solo órgano puede tener diferentes mutaciones y, por lo tanto, diferentes fármacos, algo que ha cambiado radicalmente la perspectiva del manejo del cáncer, puesto que antes era cáncer de mama, tales fármacos, cáncer de colon, tales fármacos. Hoy nos estamos dejando guiar más bien por las mutaciones. Y justamente del lado derecho, ustedes observan como muchos órganos
comparten una única mutación. Y esto ha venido, como les mencionaba, a revolucionar el manejo. Por otro lado, además de la secuenciación, de la cantidad de datos vertidos y de las mutaciones que hoy podemos asociar tanto a tratamientos como a diferentes histologías, algo que en los últimos 2-3 años ha sido un parteaguas ha sido el uso de la biopsia líquida. Todos sabemos que para establecer el diagnóstico de un cáncer necesitamos de un tejido, pues hoy la tecnología nos permite conocer más detalladamente sobre el cáncer a través de los líquidos diferentes que tenemos en nuestro organismo, ya sea a través del líquido cefalorraquídeo, a través de saliva, a través de secreciones, de orina y sobre todo de la sangre. Ven ustedes de su lado derecho la cantidad de análisis que se pueden hacer con sangre. Puede ser desde exosomas, que es algo poco frecuente utilizado en la clínica, pero que sin embargo se están estudiando, RNAs, microRNAs circulantes, mutaciones puntuales que hoy en cáncer se utilizan para la determinación de tratamientos, también determinación de metilaciones, genes de fusión. Y cuando empezó todo esto fue cuando se empezaron a estudiar las células tumorales circulantes. Bueno, ya hoy esto ha quedado un poco más atrás, las células tumorales circulantes, y se ha ido uno al DNA y un poco más allá del DNA para poder saber más acerca del cáncer. Y miren, este es un ejemplo muy bonito. Tenemos aquí un espectro de la enfermedad de cáncer colorectal no metastásica, en donde pueden ustedes ver en el eje de las X, nosotros después de la cirugía damos quimioterapia adyuvante en caso de tener ciertas características para poder desaparecer esa enfermedad microscópica que pudo haber quedado como residual. Lo interesante es que puede ser que esos pacientes que van a ir a quimioterapia adyuvante creen resistencia y entonces, si crean resistencia, empezará a emerger nuevamente células clonales, tumorales, hasta que de repente ya se detecten por un estudio de imagen. Hoy, la biopsia líquida lo que está buscando es tratar de detectar ese DNA perteneciente a las células tumorales mucho antes de que se vean por imagen, porque si podemos hacer esta detección, el tratamiento va a ser mucho más sencillo a esperar a que tenga varios centímetros de crecimiento. Asimismo, tenemos otro tipo de pacientes que a lo mejor justamente con la terapia adyuvante desaparece la enfermedad y podríamos incluso ya no hacer ningún tipo de intervención oncológica. Esto realmente es algo muy novedoso, cada vez ha tenido más auge. Los primeros estudios fueron del Johns Hopkins en 2016 y podemos hoy en día ver que los ensayos, las nuevas formas de manejo del cáncer ya se están basando mucho en biopsia líquida. Si bien la mayor parte del manejo es para enfermedad metastásica, empieza ya a haber cada vez más estudios en donde se quiere evitar la quimioterapia cuando realmente no es necesario. Entonces, vean cómo el manejo está modificándose en el punto oncológico. Y entonces, regresando a la biopsia líquida, si bien tenemos hoy en día diferentes formas de utilizarla, como es la recurrencia, la adyuvancia, la neoadyuvancia, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a la detección temprana? Porque es ahí donde queremos incidir. Tenemos que tomar en cuenta que hay varios paradigmas. Uno es que sabemos que puede haber estudios de escrutinio bastante importantes en solo 5 cánceres, como cuáles, como mama, pulmón, colon, próstata, cervicuterino. Pero el resto de las neoplasias no tiene una prueba de screening realmente sólida y por eso se piensa que a través de la biopsia líquida podamos llegar a ese diagnóstico correcto para la mayor parte de los casos. Sin embargo, uno de los problemas a los que se está enfrentando la biopsia líquida en el contexto de un tamizaje o una prueba de screening es tratar de disminuir justamente los falsos positivos, porque es ahí donde se ha encontrado como ese problema para poder llevar a cabo este tipo de pruebas de forma masiva. Sin embargo, cada vez se han desarrollado más pruebas y esto es algo muy importante que hay que destacar, haciendo no solamente el análisis del DNA, sino incluso de metilación, incluso metiendo inteligencia artificial. Y ustedes pueden ver aquí cómo hay muchos ensayos clínicos involucrando miles de pacientes, tratando de hacer que la validación analítica cumpla con ser específica,
es sensible, justamente que tenga reproducibilidad y que se pueda repetir y tener los mismos resultados. Esta validación analítica es lo que está costando un poco de trabajo. Sin embargo, se considera que va a ser tan importante el poder tener este tipo de pruebas que prácticamente ya incluso el Wall Street Journal justo este año evaluó cuál es la cantidad de dinero que se puede llegar a obtener en caso de que se tenga esta prueba ya en mano. Vean ustedes cómo para el mercado americano esto está estipulado de forma anual en 30 billones y si habláramos de toda la década hasta de 130 billones. Sin duda, ya se ha pensado que una prueba de este tipo, hay varias compañías que están trabajando al respecto, marchas forzadas, no han ganado ni un peso, pero bueno, ni un dólar, pero van a ganar muchísimo cuando esto salga al mercado, es que la prueba cuando sea lanzada costará menos de $1,000, 900 y fracción. Cuando esto se crezca más, por ejemplo, que no es mucho tiempo, para el 2035, en menos de 17 años, bajará hasta unos $300. Estamos hablando de ganancias para las compañías, pero sobre todo hay que pensar la ganancia para los pacientes. Sin duda, si hay tantas compañías detrás de esto, porque el mercado es muy amplio, no cabe la menor duda que en poco tiempo vamos a tener estas pruebas disponibles. Y bueno, algo muy importante es que aunque hay pruebas, por ejemplo, para cáncer de colon, como es la colonoscopía, y que tiene una alta tasa de diagnóstico, todos sabemos que los pacientes son muy reacios a hacerse su colonoscopía. Y esto estamos hablando de una prueba que tiene un alto poder de detección. Pero ¿qué pasa con esos tumores cuyos estudios realmente no son tan fuertes? ¿Qué pasa con hepatocarcinoma? ¿Qué pasa con cáncer de páncreas? Tan solo como por ejemplo. Pues con esto doy pie para una discusión acerca de estas pruebas genómicas. Agradezco su atención. Muy buenos días, compañeros y amigos de México. Para mí es un placer estar hoy entre vosotros en este encuentro regional centro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Antes de empezar con mi charla, quiero agradecer la amable invitación de los doctores Contreras, Dávila y Velarde como directores de este curso. Hoy os voy a hablar sobre la utilidad de los microRNs en el campo de la hepatología. Dejarme que me presente, seguro que he sido presentado anteriormente, pero yo soy Jordi Gracia, soy jefe de grupo en investigación translacional en IDIVAPS en el Hospital Clínic de Barcelona. Esta es no tengo conflictos de interés relacionados con esta presentación. Esta es la agenda para la ponencia de hoy. Empezaré con una breve descripción de qué son los microRNs y cómo se descubrieron, cuáles son sus características, etcétera, para posterior moverme a el papel de los microRNs en la fisiopatología de las enfermedades del hígado. Y por último también trataremos sobre el papel de estos microRNs como biomarcadores de la enfermedad. Bueno, ¿qué son los microRNs? Pues aquí veis, en este dibujo tan sencillo, veis el dogma central de la biología molecular, donde sabemos que el ADN, el genoma de cada una de nuestras células, se transcribe al ARN mensajero, en este caso, que será transportado fuera del núcleo y traducido a proteína, ¿no? Este es el dogma clásico que fue descrito por Crick ya hace muchos años. Pues sabemos que dentro del ADN y por tanto del ARN que se genera, hay una subpoblación de ARNs, que son ARNs de cadena corta, de cadena monocatenaria, y que muy interesantemente no codifican para proteína, que se denominan ARNs no codificantes.
Dentro de esta familia encontramos los microRNAs que, como os digo, tienen una cadena corta de 22 nucleótidos. Y es muy interesante porque se descubrieron en la década de los 90 y a lo largo de los años vamos entendiendo que estos microRNAs, que al principio se pensaba que no tenían ninguna función, de hecho, seguro que recordáis de vuestros libros de bioquímica que una buena parte del ADN se denominaba ADN basura porque no codificaba para proteínas. Y de hecho hoy sabemos que de basura no lo es, muy al contrario, ¿no? De hecho, como os digo, el ARN no codificante, en este caso los microRNAs, lo que hacen es unirse a los ARNs que sí que codificarán para proteína e inhibir la traducción de la misma. Y por tanto, estas pequeñas cadenas de ARN no codificante modularán el fenotipo, la manera de ser de todas las células de nuestro organismo. Fijaros que aproximadamente un 60% de los ARNs de la célula tienen sitios de unión para los ARNs, para los microRNs. Por tanto, la modulación del fenotipo es muy marcada. También deciros que hasta la fecha aproximadamente se han descrito en el cuerpo humano, en las células humanas, más de 2.500 microARNs. ¿Y cómo se generan los microRNs? Bueno, pues como decía, todo parte del ADN no codificante, se forma un microRN primario que será procesado por drosha, por un complejo que corta la cadena larga y queda una cadena más corta, que ya le podríamos llamar pre-ARN micro, que será transportado por Dicer y otras proteínas fuera del núcleo, y aquí ya tendremos, y además será procesado, donde tendremos la doble cadena de microRNs. Este complejo de doble cadena será modulado y modificado por otro complejo que se llama RISC, además de argonauta, Dicer, etc. Y entonces aquí ya tendremos la cadena simple de ARN, microARN, que se unirá al ARN mensajero diana e inhibirá o programará la degradación de dicho ARN mensajero. Y por tanto, con esto se inhibirá la generación de proteínas. Bien, ¿y cuál es el papel de los microRNs en las enfermedades hepáticas? Pues os podéis imaginar que desde ese descubrimiento y teniendo en cuenta la gran cantidad de microRNs que existen, pues se ha descrito en múltiples enfermedades. Aquí os muestro un resumen de la cantidad de los diferentes microRNs que mejor se han estudiado en las enfermedades hepáticas. Por ejemplo, en enfermedad hepática aguda, pues diferentes microRNAs, el microRNA 122, el ARN micro 223, el microARN 150, etc. Y se han descrito tanto en modelos primarios como también en células y en tejidos procedentes de hepatopatía humana. Os marco en negrita el microARN 122 porque es de los que mejor se han estudiado en las enfermedades hepáticas. Y veréis que podéis ver aquí que está descrito en fallo agudo, también está descrito en enfermedad hepática crónica, como el microRN. De hecho, es protector, ¿eh? La pérdida del microRN comporta un empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Pero también, por ejemplo, el microRN 34 se ha descrito muy bien, por ejemplo, en la activación de la célula estrellada y en la formación de fibrosis, etc. También el micro 29 y el 155. Además, también se han descrito, y es especial tema de esta reunión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pues también se han descrito microRNs en el contexto del carcinoma hepatocelular. Y de nuevo, el microRNA 122 es clave o se ha estudiado de manera marcada. Por poneros un ejemplo, fijaros, por ejemplo, durante la progresión de la enfermedad hepática crónica debido a esteatosis y a esteatohepatitis, fijaros cómo se ha ido describiendo que hay diferentes microRNAs que promueven, que facilitan esta progresión de la enfermedad. Por ejemplo, el microRNA 21 porque promueve la lipogénesis, porque inhibe el factor de transcripción PIPAR-alfa, o el microRNA 192 que se sabe que activa las células mieloides y esto provoca inflamación. Pero también, por otro lado, esta modulación del genoma o del transcriptoma por parte de los microRNs también puede tener un efecto protector. Y fijaros aquí cómo predomina el microRNA 122, el cual, si se expresa, es protector, porque inhibe la síntesis de triglicéridos, inhibe la inflamación, etc. El problema es, como os comentaba, que durante la progresión de la enfermedad
la expresión de microRNA 122 se pierde y, por tanto, favorece la progresión de esta hepatopatía. Los microRNAs también pueden usarse como biomarcadores y también como efectores paracrinos. Vamos a ver. Imaginaros un hígado que sintetiza microRNs y los libera al torrente sanguíneo, los libera a la circulación. Esta liberación puede ser activa, o pasiva. Activa quiere decir que las células de manera activa promueven la liberación extracelular de los microRNs, o pasiva, porque las células mueran y, traspase todo el contenido intracelular al espacio extracelular. Estos microRNAs circulantes que saldrán de la célula pueden salir de manera individual, es decir, pueden salir de manera libre, o pueden salir dentro de lo que denominamos microvesículas extracelulares, ¿no? Es decir, se pueden encapsular en microvesículas que pasarán al torrente sanguíneo. Las microvesículas pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, denominadas exosomas, o salen libres unidos a proteínas que ayudan en el transporte de estos microRNs. Pero también los microRNs dentro del contexto sinusoidal, dentro de la microcirculación hepática, son efectores paracrinos. Y de hecho, por poneros un ejemplo, se sabe en enfermedad hepática crónica cómo el hepatocito, que aquí veis representado, pues es un tipo celular que recibe microRNs exógenos que proceden del tejido adiposo, que proceden de la célula hepática estrellada, que proceden de células mieloides, los integra en su maquinaria transcriptómica y esto comportará cambios en el fenotipo del hepatocito. Estos microRNs no es que los haya generado el hepatocito, sino que los ha cogido o los ha, internalizado de células vecinas. Y a su vez, el hepatocito también puede generar microRNs, encapsularlos o dejarlos libres y liberarlos para que esto afecte o conllevando un cambio en las células vecinas. Por ejemplo, el microRN pues, tendrá un efecto sobre el tejido adiposo, puede tener un efecto sobre las células mieloides, sobre los macrófagos, sobre las células endoteliales y obviamente, y ahora vamos a este paso, puede servir esta liberación de microRNs puede servir como biomarcador. De hecho, en las últimas 2 décadas se han estudiado en profundidad el potencial de los microRNs como biomarcadores de las enfermedades, incluyendo obviamente las enfermedades del hígado. ¿Y por qué? Pues por 2 razones. Uno, porque tenemos las técnicas para poder determinarlos en plasma o en suero, en orina, en lágrima, etcétera, ¿no? En cualquier fluido biológico. Son fácilmente detectables con las técnicas de hoy en día. Y además, porque son estables en circulación. Un microRN que fue colectado, como podéis tener, por ejemplo, vosotros en vuestros biobancos, y está bien conservado a -80 grados, dura años. Y por tanto, puedes analizarlo de manera, retrospectiva, ¿no? Con muestras que ya tengas, porque son muy estables una vez están en un líquido biológico. Y en este caso, pues fijaros también la cantidad de microRNs que se han ido describiendo como buenos biomarcadores de la enfermedad. Biomarcadores para cáncer hepatocelular, para hepatitis virales. Fijaros cómo el MIRNA 122, de nuevo, es central. Para enfermedad hepática metabólica, colestásicas, autoinmune, insuficiencia hepática aguda y también para hepatitis alcohólica. Y en este caso os quiero introducir, en estos minutos que me quedan, os quiero explicar un estudio que hemos desarrollado durante, los 2 últimos años en el Consorcio Español del Ciberet, diferentes grupos. Lo que quisimos pues, fue desarrollar una nueva firma de biomarcador de enfermedad hepática crónica y de hipertensión portal usando microRNs. Y para esto lo primero que hicimos fue aislar los microRNs que expresan los hepatocitos, que se aíslan de tejido humano cirrótico o tejido no cirrótico, ¿vale? Teníamos estos tejidos de explantes o de resección parcial, aislábamos los hepatocitos, los poníamos en cultivo primario
y después de una noche recogíamos el sobrenadante, el medio de cultivo donde están estos hepatocitos, aislábamos las vesículas estas que contienen los microARNs y realizamos una secuenciación masiva de microARNs para determinar cuáles serían aquellos que se expresan de manera diferente si comparamos vesículas extracelulares hepáticas sanas contra cirróticas. Y vimos, y fijaros cómo empieza este estudio, fijaros que el estudio empieza desde la base translacional, desarrollando y definiendo esta firma de 5 microARNs. Con esta firma, lo que hicimos entonces fue, yo como investigador translacional, fue trasladarlo y comentarlo de manera colaborativa con investigadores clínicos. Y entonces lo que realizamos fue analizar dicha firma de microARNs en muestras de suero de pacientes con cirrosis descompensada o controles no cirróticos. Aquí podéis ver que teníamos 36 pacientes con cirrosis descompensada, 36 controles. Y disponíamos de estas muestras de suero, que como os digo, en este caso además eran muestras de suero que ya estaban recogidas. Analizamos la expresión con técnicas de biología molecular. Y también, además de querer, en este primer paso lo que queríamos era ver si este biomarcador mínimamente invasivo, porque se mira en la sangre del paciente, podía definirnos o podía clasificarnos los controles con los cirróticos, ¿no? Podía diferenciar control y cirrótico, pues también quisimos evaluar si esta misma firma sería capaz de actuar como biomarcador sérico en pacientes ya con cirrosis para, 1, predecir la respuesta a betabloqueantes, porque teníamos la muestra basal y la muestra tras un mes de tratamiento con betabloqueantes. También predecir si podían haber cambios en la ecografía Doppler del corazón. Y os animo a que leáis el estudio completo, porque hoy no os lo puedo explicar entero, pero veréis cómo también se podía analizar si dichos betabloqueantes podían conllevar algún tipo de disfunción cardíaca. Y por último, también en el estudio hemodinámico para evaluar, como os digo, la respuesta a presión portal a estos betabloqueantes. Y fijaros los resultados. Por un lado, la firma de microARNs que desarrollamos en el laboratorio fue validada, en gran parte de ellos, gran parte de estos microARNs fueron validados también en el suero de pacientes cirróticos. Fijaros cómo el Mirna 429, 885, 181 y 122 nos confirmaba que había una diferencia en su expresión cuando analizábamos sangre de pacientes cirróticos con individuos sanos. Y también, de manera parecida, también observábamos cómo alguno de estos microRNAs era capaz de predecir la respuesta a betabloqueantes. Fijaros que el nivel de microRNA 452 circulante era estadísticamente diferente de los no respondedores. Y esto se había analizado a tiempo basal, antes de dar los betabloqueantes. Por tanto, podría dar a pensar que esto podría también tanto predecir la presencia de hepatopatía crónica como predecir la respuesta al tratamiento a betabloqueantes. Bien, y con esto ya acabo. Las conclusiones de la charla de hoy serían que los microARNs, como espero que os haya convencido, son fundamentales en la regulación del fenotipo celular, también del fenotipo de las células del hígado. En la hepatología, los microARNs juegan un papel clave tanto en la fisiopatología de las enfermedades, desde la hepatitis hasta el cáncer, como los microARNs también pueden ser usados como biomarcadores de las enfermedades del hígado. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias por la invitación a todos los organizadores de este curso. Espero que sea realmente muy exitoso y gracias por invitarme. En esta ocasión toca hablarles acerca de inteligencia artificial y en endoscopia gastrointestinal, situación donde hemos tenido un poco de participación junto con otros médicos de mi institución.
y agradezco también a mi institución, como siempre, la oportunidad que me da también de participar en estos cursos. Quisiera empezar diciendo que la situación de la inteligencia artificial, esto ya hace muchísimos años se hablaba de que era construir máquinas que pudieran razonar, resolver problemas y que tuvieran las actividades intelectuales como los humanos. Y esto se ha ido cambiando de cierta manera en el tiempo. Y vemos cómo ya en el siglo XIII un español quería hacer una máquina que interpretara y que pudiera tener conocimiento. Y esto ya es una inquietud de los humanos desde hace mucho tiempo. En los 80 se empiezan a desarrollar muchos sistemas, pero llega el tope donde las máquinas ya no tenían la capacidad de analizar los datos que se quería, y esto se empezó y se duerme esta situación y se conoce como un periodo invernal de la inteligencia artificial posteriormente a esto. Conocemos que la inteligencia artificial tiene varios puntos, tratando de la situación del lenguaje, en la cuestión de imágenes, en la cuestión de predicciones, en la cuestión de tratar de hacer y desarrollar trabajos múltiples. Y esto con redes artificiales que se han ido desarrollando y la creación de muchos datos. Y todos estos datos se hacen creando también los algoritmos para analizar ellos. Y ya se decía que estos algoritmos es un conjunto de operaciones y procedimientos que se siguen para resolver un problema y deben de tener características de ser muy precisos, finitos y muy bien definidos para que puedan hacer la función. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Pues hay muchos métodos acerca de esto y uno de ellos es lo que se llama enseñanza mecanizada, donde se proveen habilidades a los sistemas para automáticamente aprender. Pero esta enseñanza mecanizada puede ser supervisada, donde ya se le pusieron datos conocidos, o no supervisada, donde se ponen datos y el sistema va creando el conocimiento y va detectando lo que uno le está pidiendo a ese sistema. Y hay otros algoritmos semisupervisados, etc. Entonces, como podemos ver, esta situación de métodos como enseñanza profunda también es que esta enseñanza profunda imita el trabajo del cerebro humano. Pero una de las cosas importantes es que no le da un nivel lineal, le da un nivel jerárquico a los datos y eso hace que pueda ir ese sistema aprendiendo conforme tú tienes datos y conforme va trabajando. Otra de las cosas es lo que se llama las redes neuronales convolucionales y estas se usan más que nada para las imágenes. Como se puede ver, la enseñanza profunda usándolo para la cuestión de manejar los coches, etcétera, todo lo que sabemos, y las convolucionales básicamente para las imágenes. ¿Qué ha sucedido? Pues la inteligencia artificial, como dice Andrew Long, es la nueva electricidad. Este investigador ha hecho una gran promoción de la inteligencia artificial y es uno de los líderes en el desarrollo de esto y de muchísimos de los sistemas. Entonces parece ser que esto es lo que va y nos está ocurriendo. ¿Qué dice este personaje, Banavar, que es un jefe de la oficina de ciencias de IBM? Y él dice que todos piensan que sabes de algo de la inteligencia artificial, pero en realidad es que no se habla mucho en los medios de esto y es en realidad la inteligencia artificial un portafolio de múltiples tecnologías o de muchas tecnologías. Quisiera comentarles que en México está la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, que tiene su revista, sus publicaciones y recientemente tuvo su reunión donde se presentaron algunos trabajos de la Universidad de Nuevo León en ellos. ¿Qué ha sucedido con todo esto? Pues vean cómo el crecer humano y el crecer de las máquinas se ha ido empatando y prácticamente parece ser que se ha rebasado y ahora con la situación digital, pues probablemente más. Acerca de la endoscopía y la inteligencia artificial y las diversas publicaciones, vean cómo se ha ido incrementando el número de publicaciones en los años y veamos aquí cómo en diferentes áreas, en Barrett, en cáncer gástrico, en pólipos y páncreas, que es de la parte que vamos a tocar ahorita, donde hay cada vez más publicaciones y más interesante se pone todo esto y sobre todo que la inversión que se está haciendo es multimillonaria en esto.
Diagnóstico de cáncer de mama, en esófago, en cáncer de piel, en la utilización de la radiología, en cáncer o situaciones colorectales y recientemente en México una publicación acerca de la inteligencia artificial y la retinopatía diabética. Pero enfocándonos en la situación del Barrett, sabemos que el Barrett es difícil de caracterizar, en ocasiones difícil de ver las lesiones, pero vean cómo en estas publicaciones en la Universidad de California, donde ellos creando este algoritmo vieron cómo está la sensibilidad, especificidad y la certeza 95%, cercano al 100% de las lesiones. Entonces esto viene a cambiar muchísimo y vamos a ver más adelante cómo ya hay un sistema o varios sistemas que se están implementando en la clínica de manera muy importante. En este trabajo de gastroenterología acerca del Barrett y la detección de las lesiones, vean cómo al comparar este diagnóstico asistido por computadora versus un endoscopista general, cómo lo supera prácticamente en un 20% en la certeza, la sensibilidad y especificidad en la detección. O sea, esto está revolucionando todo esto. Asimismo vemos cómo también la enseñanza mecanizada en las muestras recolectadas por la citoesponja en un trabajo presentado en esta semana de la DDW pasada, la doctora que tiene la patente de la citoesponja utiliza esto para aumentar el rendimiento en la caracterización de las células. Cáncer gástrico. Sabemos que la detección del cáncer gástrico temprano es compleja y difícil si no se hacen todos los pasos y si no se tiene la experiencia, y puede ser desde un 10 a 20% o un poco más por los diferentes puntos que se ven aquí. O sea, no lo detectas, no lo biopsias o haces un mal diagnóstico. Entonces, utilizando inteligencia artificial, un grupo japonés agarra una serie de imágenes, prepara las imágenes, mete las imágenes a un sistema computacional, hace enseñanza profunda y vean cómo esta gran cantidad de imágenes las empiezan a procesar, capacitan el sistema y lo comparan con la situación de las detecciones tempranas de lesiones de menos de 20 milímetros. Y cuando hacen esto, demuestran que la máquina o el sistema detecta las lesiones muy rápidamente en comparación con un endoscopista. Entonces eso sí es importante porque puedes detectar la lesión y ahora se está yendo más allá en caracterizar este tipo de lesiones. Entonces este es el primer reporte donde compara estas habilidades y donde veamos cómo la sensibilidad y especificidad se opera con la inteligencia artificial. Sí, hay falsos positivos, pero es mejor tener falsos positivos que falsos negativos. Entonces esto va a ir evolucionando cada vez más en este método. Helicobacter, también se ha visto que se puede utilizar esta herramienta para hacer un diagnóstico más preciso de la infección con Helicobacter, como se ve en este trabajo. ¿Qué sucede en el colon? El colon es el que más auge se ha dado por el tipo de lesiones y porque se ha demostrado que se pueden perder lesiones hasta en 40% en este artículo ya de hace unos años, y en la cómo clasificar adenomas también, un problema, y que la variable interobservador también existe en caracterizar a estas lesiones colónicas. Entonces, sí, sabemos que tenemos alta definición, cromoscopía virtual, tenemos el NBI, el scan, y tenemos magnificaciones, la endocistoscopía y todo eso, pero también el entrenamiento en ocasiones no es el óptimo que quisiéramos tener. Y para esto se usa la inteligencia artificial. En esta diapositiva quiero mencionar que, por ejemplo, todo lo que hablamos de la situación convolucional o el deep learning es que son una serie de capas donde se van procesando las imágenes y se va tratando de caracterizar y diferenciar mejor estas imágenes. Y esto es lo que sucede. En esta publicación de Gastroenterology de hace un par de años, vean cómo en el centro está la situación del cerebro, donde ve cómo tiene filtros de imágenes y luego va caracterizándolas mejor. Sabemos que sí, puede haber falsos positivos, como se ve en la primera imagen, en la base, pero también es importante que si ves esas lesiones y las detectas, pues también la experiencia te va a ayudar a caracterizarlas mejor. Pero no solamente son imágenes en inteligencia artificial, o sea, sí
podemos con la detección computarizada, con la caracterización computarizada, pero también podemos saber la calidad del estudio, también podemos analizar los reportes y también podemos ayudar con inteligencia artificial en el ambiente clínico, no solamente en la cuestión de imágenes. Aquí conocemos ya la clasificación de los pólipos, la NICE, la clasificación japonesa, pero también usando inteligencia artificial se ha demostrado que esto se puede incrementar el rendimiento diagnóstico. Vean cómo usando enseñanza profunda, la certeza más del 94% para decir qué tipo de pólipo es en este trabajo fue bastante bueno y fue en tiempo real. ¿Cuáles son los sistemas? Este sistema EndoBrain que se publicó hace un par de años, donde puedes caracterizar mejor estas lesiones y poder decir de qué se trata la lesión y si tiene adenoma, no es adenoma, etcétera. Pero hay un punto que vamos a hablar ahorita un poco más adelante de los aserrados. Vean cómo en este trabajo publicado ahora en la semana de endoscopía en los Estados Unidos, cómo usando estos sistemas mejora la eficacia y aumenta la especificidad 95 y 90% en cómo clasificar los pólipos. Pero también podemos monitorizar a los pacientes durante nuestro estudio para poder ver que el estudio se esté llevando a cabo en el tiempo adecuado, y sabemos que el tiempo correlaciona mucho con la detección de los adenomas. También se ha usado para saber si el colon está bien preparado o no. En este trabajo también de esta semana que pasó en los Estados Unidos, usando esto, vean cómo una gran cantidad de imágenes puedes tener una buena situación de saber si está bien o no bien preparado el colon. Pero ¿qué pasa con los trabajos? Pues estos trabajos recientes acerca de detección de adenomas con o sin inteligencia artificial, se demuestra que utilizándola aumentas el rendimiento diagnóstico. Claro, también se sabe que lesiones grandes prácticamente se empatan en la cuestión de su detección y su caracterización en lesiones mayores, pero lesiones pequeñas, estas son mejor la inteligencia artificial. Este es el primer estudio prospectivo donde en tiempo real se vio cuál era el rendimiento de este sistema de inteligencia artificial en la detección de adenomas. Y pueden ver aquí cómo favorece el utilizar estos sistemas durante la colonoscopía para mejorar nuestra detección de estas lesiones. Este trabajo es un trabajo multicéntrico donde participa el doctor Robles Medrano utilizando un sistema que tiene el sistema Pentax, y vean cómo ellos pueden decir si sí o si no hay pólipos, y también si sí son o no adenomas utilizando estos métodos. Entonces ya es más generalizado en el cáncer de páncreas, utilizando una tomografía y utilizando estos sistemas de detección también se mejoran, y vemos cómo en ultrasonido endoscópico utilizando citología también puedes tener mejor certeza diagnóstica tanto en tumores o lesiones neuroendocrinas o en adenocarcinoma, en un trabajo recientemente presentado en la Universidad de Texas, por la Universidad de Texas en la semana pasada de la DDW. ¿Cuál es el futuro? Pues es tener reportes completos, registrar las medidas de calidad, como ya sabemos que están aquí enumeradas, integrar los reportes de patología y dar un seguimiento y tener un plan a seguir con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Esto ya está resuelto? Pues hay que validarlo, pues hay que ver a qué paciente le va a ayudar más. ¿Y qué pasa con las otras lesiones? No solamente con los adenomas o no adenomas, como las lesiones aserradas, funcionará igual. ¿Y cómo se va a usar durante la colonoscopía? Si estos métodos realmente son costo efectivos. Sabemos que ya hay sistemas aprobados en estos países, en Europa y en Asia y en los Estados Unidos, pero ¿cómo lo vamos a regular? O sea, ¿cuáles son los sistemas regulatorios de todo esto? Y son las preguntas que nos hacemos. Y hace ya un buen número de años participamos en un estudio con la gente de la Universidad de Southampton acerca de cómo hacer un modelo para predecir la severidad de la pancreatitis. En ese entonces que se estaba viendo todo esto, pues decíamos, ¿cómo llegaron ellos a este diagnóstico o a estos números?
Y en realidad es que esto, yo le quise proponer esta diapositiva porque es una caja negra. O sea, tú metes los datos y en realidad la máquina, por decir así, o la computadora te da los resultados, pero no te dice cómo obtuviste los resultados. Entonces, tratando de hacer eso, también puedes usar inteligencia artificial usando modelos de regresión logística diferentes evolutivos y puedes sí tener unos datos más precisos, por ejemplo, en la detección de litiasis, que es un trabajo reciente que se tiene en nuestro grupo. Entonces, usar inteligencia artificial sí es una herramienta que la debemos de tener en mente los médicos. Va a llegar, más bien dicho, ya está aquí esto, nos lo van a proponer en las áreas de endoscopía muy seguramente. Y estos sistemas como EndroBrain que se han ido probando y otros sistemas que ya conocemos, como Genius, que es aprobado ya por la FDA, pero también Pentax y otras marcas están desarrollando todos estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuáles serían las conclusiones? Que la tecnología ya está aquí, lo usamos todos los días, que el área de endoscopía e imagen es la que más se está desarrollando en las áreas de medicina, que también sabemos que esto es una herramienta que nos debe de ayudar, pero no va a decidir lo que vamos a hacer nosotros con las imágenes, con los diagnósticos y con nuestros pacientes, y probablemente aquellos doctores que no se quieran meter a la cuestión de usar estas herramientas, pues probablemente van a ser reemplazados de alguna manera, y las cuestiones de regulación médico-legales y éticas son muy necesarias en todo esto. Entonces, muchísimas gracias. Estamos atentos a continuar con las preguntas que tengan ustedes. Hola, ¿qué tal? Agradezco la invitación a la Asociación Mexicana de Gastroenterología para hablar de microbiota y cáncer gastrointestinal. Recordemos que algunos cánceres están asociados con un origen bacteriano, es decir, en donde los microorganismos participan en la carcinogénesis de estos tumores. Es el caso del esófago, de la piel, del hígado, de la vesícula, el cáncer colorectal, de pulmón, de mama, el cáncer gástrico, el linfoma MALT del estómago y el cáncer de páncreas. Se ha estimado hoy en día que 18% de los cánceres son atribuidos a agentes infecciosos. Y en esta diapositiva resumo a ustedes cuáles son los microorganismos que se han asociado con los diferentes cánceres del aparato digestivo. De tal manera que el carcinoma escamoso de la boca se ha asociado con bacterias como Porphyromonas gingivales, Fusobacterium nucleatum. Por otro lado, el carcinoma escamoso del esófago se ha asociado también con microbiota de la boca, como es Porphyromonas gingivales y Fusobacterium nucleatum. Pero el adenocarcinoma del esófago, que se origina en el esófago de Barrett, se ha asociado a gram negativos como es la Escherichia coli. Todos sabemos que el Helicobacter pylori juega un papel importante en el adenocarcinoma del estómago y en el tumor MALT. Fusobacterium y Pseudomonas aeruginosa también se ha asociado a carcinomas del páncreas. Escherichia coli, bacteroides, Helicobacter y otras especies bacterianas a tumores del hígado, Salmonella typhi y bacterias de la boca como Fusobacterium nucleatum y otras enterobacterias como Escherichia coli se han relacionado con el carcinoma de la vesícula biliar. Y el resto de mi plática me voy a referir al carcinoma de colon, que es el más estudiado desde este punto de vista. Y el carcinoma colorectal se ha asociado a diferentes microorganismos como son la Escherichia coli, Bacteroides fragilis enterotoxigénico, el Fusobacterium nucleatum, el Enterococcus fecalis y otras bacterias. Vean ustedes en estudios que han investigado diferentes cohortes de pacientes con carcinoma de colon. Es el caso de los africanos nativos o de los afroamericanos, es decir, los de origen africano que viven en los Estados Unidos,
y ven ustedes cómo la composición bacteriana de la microbiota de muestras fecales de los africanos es completamente diferente a la de los afroamericanos, predominando en los primeros la Prevotella y los bacteroides en los afroamericanos. Es de los primeros estudios que establecen que hay una microbiota intestinal diferente en aquellos pacientes que tienen carcinoma de colon de origen o de origen africano y que viven en los Estados Unidos. Posteriormente, en diferentes estudios, en diferentes poblaciones, se ha demostrado consistentemente que la microbiota de los pacientes con carcinoma colorectal es completamente diferente a la de los sujetos normales, como se muestra en este análisis de coordenadas principales. Y en esta diapositiva resumo a ustedes cuáles son las evidencias que han permitido relacionar la microbiota con la carcinogénesis de colon. Sabemos que hay mayor prevalencia de Fusobacterium nucleatum en pacientes con carcinoma colorectal. Esta bacteria es el miembro dominante hasta en el 89% del DNA bacteriano del microbioma del carcinoma colorectal. Es 79 veces más abundante en carcinoma colorectal que en el tejido normal. Fusobacterium nucleatum tiene mayores niveles en el cáncer colorectal, que se asocia con una menor sobrevida. Esta misma bacteria se ha aislado en metástasis hepáticas de carcinoma colorectal en el 50% de los adenomas. Por otro lado, Bacteroides fragilis enterotoxigénico es una bacteria proinflamatoria. La Escherichia coli, que produce el policétido sintetasa, esta bacteria genera o produce una genotoxina que se ha denominado la colibactina, que tiene efectos tóxicos sobre el epitelio del intestino. Y ambos, Bacteroides fragilis y Escherichia coli PKS positiva, son abundantes en pacientes con poliposis hereditaria familiar y en pacientes con carcinoma colorectal. En organoides intestinales, estos experimentos con células intestinales humanas que se exponen a estas bacterias, como es la Escherichia coli PKS positiva, han inducido mutaciones en células intestinales. Ese galolitosis ocurre en 33 a 100% de pacientes con carcinoma colorectal y en 2.5 a 15% en sujetos normales. 20 a 85% de pacientes con bacteremia por esta bacteria tienen carcinoma colorectal. Enterococcus fecalis abunda en muestras fecales de pacientes con carcinoma colorectal en comparación con los sujetos sanos. De tal manera que esas son las evidencias en forma muy sucinta de la asociación entre diferentes microorganismos y carcinoma colorectal. Por otro lado, existe la hipótesis de que la dieta es un factor contribuyente de manera importante en la carcinogénesis colorectal. Y en esta diapositiva se presenta cómo la dieta alta en grasa y carne roja y baja en fibra y carbohidratos complejos es la que se ha asociado con mayor frecuencia al desarrollo del cáncer colorectal. Sabemos que el consumo excesivo de carne roja procesada produce una fermentación proteolítica, altera la microbiota intestinal y esto favorece la producción de metabolitos bacterianos tóxicos como son los fenoles, el P-cresol, las indolaminas, la producción de sulfuro de hidrógeno, de productos M y de nitrosaminas, y todos estos productos van a producir o afectar, favoreciendo la hiperproliferación de las células intestinales, produciendo daño al ADN, inestabilidad cromosómica, mutaciones genéticas, desarrollo de adenoma y finalmente de carcinoma colorectal y obviamente también factores contribuyentes como el consumo de alcohol o el tabaquismo o bien la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal contribuyen al desarrollo de carcinoma colorectal. Y de manera muy resumida, en esta diapositiva
les presento cuáles son los hechos que han permitido relacionar la disbiosis intestinal con el desarrollo de carcinoma colorectal. La presencia de una composición bacteriana en la microbiota anormal altera la permeabilidad del intestino. Esto favorece la translocación bacteriana y, por lo tanto, la exposición de las células inmunes a antígenos bacterianos que van a dar lugar a la liberación de interleucinas proinflamatorias y, finalmente, a la inflamación del intestino con proliferación celular, prevención de la apoptosis de las células cancerígenas. Por otro lado, como les mencioné, algunas bacterias producen genotoxinas como la colibactina. Estas toxinas van a inducir la formación de especies reactivas de oxígeno que van a alterar el ácido desoxirribonucleico y producir mutaciones en el DNA de la célula y producir cáncer. Y por otros mecanismos, ya sea por la producción de sulfuro de hidrógeno y de otros componentes tóxicos como son las nitrosaminas, o bien alterando el metabolismo de los ácidos biliares o produciendo metabolitos de hormonas como de la testosterona o de estrógenos, o bien favoreciendo la extracción de energía en el caso de la obesidad. Estos mecanismos son los que se han relacionado con la carcinogénesis. Finalmente, otro de los aspectos importantes en donde tenemos que hablar o relacionar la microbiota intestinal es con la eficacia de la quimioterapia. Hoy sabemos que la microbiota intestinal facilita la eficacia de la quimioterapia, pero también puede disminuir los efectos anticáncer de estos agentes o puede ser un mediador de la toxicidad. La interacción entre microbiota intestinal y quimioterápicos se debe a diversos mecanismos que incluyen la translocación bacteriana, la inmunomodulación, el metabolismo bacteriano de los quimioterápicos, la degradación enzimática o la reducción de la diversidad de la microbiota intestinal. En esta imagen resumo a ustedes estos mecanismos por los cuales la microbiota intestinal influye sobre el efecto de los quimioterápicos. Hoy sabemos que doxorubicina y ciclofosfamida producen un daño de la mucosa intestinal que favorece la translocación bacteriana y esto va a llevar a las bacterias a órganos linfoides secundarios y se ha visto que la translocación parece ser un mecanismo que mejora la respuesta a la ciclofosfamida. Por supuesto, sabemos que la translocación bacteriana también da lugar a complicaciones como son la sepsis. Diversas bacterias, como lactobacillus o bifidobacterias, interactúan con los anticuerpos monoclonales o con los agentes quimioterápicos, produciendo una estimulación de las células inmunes, sobre todo favoreciendo las respuestas TH1, TH17, o bien la acumulación de células citotóxicas que van a lesionar las células tumorales. También sabemos que por mecanismos directos o mecanismos indirectos como reducción, hidrólisis y otros, los quimioterápicos pueden ser metabolizados por las bacterias, producir metabolitos secundarios, pasar al hígado, excretarse a la circulación sistémica y eliminarse a través del riñón, y esto produce toxicidad y la mucositis. Por otro lado, estos mecanismos o estos metabolitos secundarios de los quimioterápicos se excretan por la bilis y puede afectar el crecimiento de las bacterias en el intestino o bien ser bactericidas. También sabemos que la microbiota intestinal produce beta-glucuronidasa, que es una enzima que favorece la formación del metabolito activo del irinotecan y que se ha asociado a toxicidad y mucositis. De tal manera que todos estos son los mecanismos por los cuales la microbiota afecta las acciones de los agentes quimioterápicos. Y sabemos que la inmunoterapia es uno de los grandes avances hoy en día para el tratamiento del cáncer.
Existen los inhibidores de puntos de control inmunitario, sobre todo los que actúan sobre el ligando 1 de muerte programada. Esta unión con este ligando de la célula tumoral con la célula T evita la destrucción de la célula tumoral, y el uso de estos anticuerpos contra estos puntos de control inmunitario favorece que la célula inmunitaria ahora actúe sobre la célula tumoral, y lo mismo sucede con el antígeno 4 del linfocito T citotóxico. Hoy sabemos que diferentes bacterias intestinales pueden, por diferentes mecanismos inmunes, mejorar o aumentar las respuestas de los anti-PD1 o de los CTLA4, o también de los oxidesoxinucleótidos para aclarar tumores o aumentar los efectos antitumorales de ciclofosfamida. ¿Qué podemos hacer entonces para prevenir o para mejorar la microbiota intestinal en relación a la carcinogénesis del tubo digestivo? Pues sabemos que la dieta y la nutrición, los preoprobióticos o el trasplante de microbiota fecal y de microbiomas definidos o moléculas bioactivas van a poder actuar sobre la microbiota específica para mantener eubiosis, la rebiosis, prevenir el cáncer, mejorar la eficacia de la quimioterapia, la prevención de toxicidad de quimioterápicos y de la resistencia a los fármacos. En conclusión, la microbiota juega un papel importante en la patogénesis, pronóstico y respuesta al tratamiento del cáncer gastrointestinal. Se requiere de un mayor número de estudios longitudinales para definir la causalidad entre disbiosis y cáncer. Dieta, probióticos y otras microbioma-terapias son herramientas que pueden ayudar en la prevención, tratamiento y pronóstico del cáncer del aparato digestivo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Gracias a los excelentes ponentes sobre esta primera plática sobre neoplasias del tubo digestivo. Preguntarle a la doctora Erika Ruiz sobre la presentación silente de estos tumores, por ejemplo, el colangiocarcinoma, que combinados con su alta naturaleza agresiva y refractoriedad a la vía de la quimioterapia, ¿cuáles son las nuevas vías de diagnóstico temprano? Usted hablaba de la biopsia líquida, que parece revolucionar el diagnóstico temprano. Si nos pudiera comentar al respecto. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta, muy importante. Yo creo que en cualquiera de las neoplasias de tubo digestivo, en general de las neoplasias, pero de tubo digestivo va a ser muy importante una vez que se tenga la biopsia líquida. Algo que quisiera yo apuntar aquí con respecto a su pregunta es que uno de los problemas de la biopsia líquida es una etapa temprana. Algún día llegaremos a tener esta prueba que en gente sana o que apenas empieza el tumor se pueda detectar. Ese es el problema. Pero en una etapa avanzada, la verdad es que hay tanta carga tumoral y por lo tanto tanta liberación de ácidos nucleicos al torrente sanguíneo que es mucho más fácil de medir. Sin embargo, en la actualidad, si yo hoy quiero pedir una biopsia líquida, nada más está acotado para su uso en caso de refractariedad a tratamiento. Y no necesariamente es para colangiocarcinoma, sino para otros tumores como por ejemplo cáncer de recto e incluso cáncer de páncreas. Creo que en colangiocarcinoma todavía no tenemos una prueba que pudiera ayudarnos a encontrar a ese paciente en una etapa ideal en la que se le pudiera ofertar una cirugía. Realmente seguimos basándonos en todos los estudios que ustedes son expertos en ello. Muchas gracias, doctora. Y adelante. Para el doctor Valdovinos, de parte de la doctora Sofía Eugenia Martínez Vázquez,
Buenos días, doctor Valdovinos. Le hacen la siguiente pregunta. ¿Se podría presumir que los resultados de los estudios en microbiota son consistentes con los estudios epidemiológicos sobre el consumo de carne y cáncer colorectal? Hola, gracias por la pregunta. Efectivamente, parece ser que el consumo de determinado tipo de dieta, fundamentalmente las dietas ricas en proteínas y grasas de origen animal, tienen un impacto significativo en la microbiota, favoreciendo una microbiota proinflamatoria, y la inflamación parece ser el primer paso para la carcinogénesis. De tal manera de que sí, la respuesta es positiva. El tipo de dieta favorece determinados tipos de cáncer y es el caso del carcinoma colorectal. Y como mencioné en la plática, esto también se demuestra de cómo la prevalencia de la microbiota intestinal de los africanos es diferente a los afroamericanos y cómo en este último grupo aumenta significativamente la prevalencia de cáncer colorectal, de tal manera que sí hay consistencia en este aspecto. Otra pregunta del doctor José Antonio Velarde Ruiz, le envía la pregunta al doctor Jordi García. ¿Qué tan cercano tendremos una firma confiable, reproducible y costo-beneficio para identificar sujetos de riesgo para hepatopatías y hepatocarcinoma en la práctica clínica diaria? Y supongo que muy relacionado en la práctica clínica a lo que hacemos para la determinación temprana, como decía la doctora, la determinación de alfa-fetoproteína, que una sensibilidad y especificidad muy baja realmente, pero lo que se ha visto que las alteraciones genéticas del TERT en la genética, que es la alteración más frecuente, por ejemplo, en hepatocarcinoma, podría promoverse quizás en un futuro para la determinación plasmática de algunos promotores de mutación de estas SNPs en hepatocarcinoma en el futuro. Bueno, buenos días, buenas tardes desde Barcelona. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La pregunta es muy relevante y realmente no tiene respuesta porque no podemos predecir cuándo estarán estos biomarcadores disponibles para la práctica clínica, ¿no? En la última década yo creo que hemos avanzado muchísimo en conocer, en entender mejor estos marcadores en biopsia líquida, en mi caso, pues microRNAs o otros RNAs no codificantes. Si bien es verdad que yo creo que tenemos dos grandes limitaciones, ¿no? O sea, el objetivo global, más allá de los marcadores que usted ahora remarcaba, es acercarnos hacia la medicina de precisión, la medicina que nos diga cada paciente cómo está y en qué momento está. Posiblemente tengamos que huir de estos marcadores generales que pretenden establecer o pretenden diagnosticar o dar un pronóstico para cualquier tipo de paciente y hemos de acercarnos más a la medicina personalizada, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos limitaciones. Una, tenemos la limitación que hoy en día el análisis de microRNAs o el análisis de otras moléculas, digamos, mínimamente complejas, necesitan de un desarrollo técnico y de un laboratorio que hoy en día aún no es coste efectivo y, por tanto, esto lo tenemos que mejorar. Se tienen que desarrollar kits que sean fáciles, que se puedan usar en la cama del paciente, que sean point of care, donde se pueda diagnosticar o al menos saber el nivel de estos marcadores. Por aquí tenemos un lado, pero por otro lado necesitamos la unión de los investigadores translacionales y clínicos con la industria farmacéutica, la industria del desarrollo de estos kits, ¿no? Evidentemente tiene que haber una propiedad intelectual detrás que después tiene que ir de la mano junto con empresas de desarrollo tecnológico y de ensayos clínicos para poder validarlas y para poder desarrollarlas. Si yo tuviera que decir en cuántos años en respuesta a la pregunta, yo diría que no menos de 5. Además, en hepatología yo creo que vamos un poquito más atrasados en comparación con otros cánceres del sistema digestivo, como por ejemplo el cáncer de colon, donde ya existen algunos kits en desarrollo para la medida de microRNAs para el diagnóstico y pronóstico de cáncer de colon. En cáncer de páncreas también se están desarrollando. Yo creo que en hígado vamos un poquito más retrasados, pero bueno, yo creo que será cuestión de seguirlo y seguir trabajando durante la próxima década. Muchas gracias. Doctor Valdovinos, nuevamente vuelven a hacer una pregunta José Antonio Vargas Romero y hace el siguiente cuestionamiento. De acuerdo a lo planteado, ¿existe evidencia de intervenciones farmacológicas que regulan la función de la microbiota como la metformina
o la atorvastatina? Sí, definitivamente. Hoy sabemos que los fármacos impactan significativamente la microbiota intestinal. Los fármacos que más se utilizan en la práctica clínica y que demuestran afección de la microbiota son, en primer lugar, los inhibidores de bomba de protones, los antibióticos, por supuesto, los laxantes, la metformina, los antidepresivos y también las estatinas. De tal manera de que hoy sabemos que el consumo de estos fármacos afectan la microbiota intestinal y específicamente en la metformina tiene un impacto significativo modulando la composición de la microbiota, favorece el desarrollo de Akkermansia mucinífila, esta bacteria que ha demostrado que reduce significativamente los niveles de lípidos, la resistencia a la insulina, etcétera, y de ahí los efectos positivos de la metformina en síndrome metabólico o en diabetes. Y lo mismo se sabe de la atorvastatina. De hecho, depende de la composición de la microbiota intestinal la respuesta hipolipemiante de la atorvastatina. Ambos agentes, por su efecto sobre la microbiota, parece ser que tienen efectos anticarcinogénicos y de hecho se ha demostrado algunas de estas propiedades y también por los efectos sobre la microbiota intestinal, ambos medicamentos tienen beneficios cardiovasculares y prevención de la enfermedad isquémica del corazón. Muchas gracias, doctor. ¿Podría yo agregar algo a esta respuesta? Sí, claro. Claro. Es que ahorita justo el doctor comentaba muy importantemente, el doctor Valdomino, sobre los fármacos. Y como oncólogos, ahora estamos viendo, tanto en colon como en páncreas, que hay ciertos antibióticos que pueden, o bueno, algunas de las microbiota que tiene el paciente puede llegar a entorpecer la respuesta a quimioterapia o incluso a inmunoterapia. Pero por otro lado, pareciera que también algunos antibióticos pudieran restablecer esa respuesta. Claro ejemplo, digo, no es como para que todo el mundo lo demos, pero bueno, algunos estudios con ciprofloxacina, por ejemplo, restaura la función del gemcitabine, que es el fármaco para páncreas. Y por ejemplo, en cáncer de colon, justamente el grupo del Valdebro, en conjunto con otros más, hace como 3 o 4 años, en Science sacaron un artículo muy interesante en cómo un derivado del metronidazol justamente le pegaba a una bacteria que se llama Fusobacterium, de la cual el doctor Valdomino platicó durante su charla, y entonces pacientes con tumores tanto en el primario del colon como en la metástasis hepática, luego hicieron un genioimplante al ratón, obviamente creció el tumor, y a ese ratón, que era Fusobacterium positivo, le dieron el derivado del metronidazol, y tuvo respuesta tumoral, tanto bajo la carga del Fusobacterium como hubo una reducción tumoral, mientras que aquellos ratones que eran Fusobacterium negativos, pues realmente el tumor progresó. Entonces creo que el tema de la microbiota es tan fundamental, y ya lo acotaba muy bien el doctor Valdovinos, la dieta no es lo mismo lo que ahorita la microbiota del doctor Jordi a la de nosotros. Y por supuesto, si aparte tenemos enfermedades crónico-degenerativas y aparte tenemos diferentes fármacos, sin duda esto hace que sea muy dinámico y muy difícil de poder manipular, creo yo. Sí, claro. Tal vez los fármacos más estudiados son aquellos que se emplean como en la inmunoterapia, ¿no? Entonces, hoy sabemos que dependiendo del tipo de microbios existentes en el intestino, va a haber una modificación de la respuesta a la inmunoterapia. Se sabe que los inhibidores de bomba de protones y los antibióticos que afectan la microbiota intestinal pueden reducir los efectos o la eficacia de los inmunoterápicos. Y por otro lado, como tú bien decías, sabemos que el mecanismo de acción de los diferentes quimioterápicos dependen mucho de la microbiota intestinal. Entonces, esto es un campo totalmente en desarrollo y seguramente veremos investigación acerca del uso de probióticos, de postbióticos o de otro tipo de microbiomaterapias para mejorar la respuesta a los agentes anticáncer, ¿no?
¿De acuerdo? Sí, de hecho, nosotros tenemos ahorita corriendo un estudio en pacientes con cáncer de colon y justamente estamos evaluando, queremos hacer metagenoma, pero como es largo y caro, ahorita el primer paso es microbioma y estamos asociándolo con la respuesta o progresión a la quimioterapia. Pero sí es un tema muy, muy bonito y creo que, como usted bien dijo, es un libro abierto. No hay realmente en nuestra población, pues tenemos mucho que investigar. Gracias. Y también mencionar que los inmunoterápicos, una de los efectos adversos son las colitis graves inducidas por inmunoterápicos y parece ser que depende del tipo de microbiota, un sujeto es más susceptible a tener colitis por los checkpoint o los inhibidores de los puntos de control, ¿no? Una pregunta para el doctor José Alberto González sobre su interesantísima plática sobre inteligencia artificial. Hace algunos años Pentax desarrolló una microscopía electrónica por endoscopía. ¿Nos puede comentar algo sobre los avances del desarrollo de estas nuevas tecnologías para el diagnóstico temprano en la luz intestinal de estos tumores? Sí, muchas gracias. Primeramente, saludos a todos y que estén todos bien en sus casas y vamos a... La cuestión de específicamente de esa pregunta es que la endomicroscopía tiene un problema, que lo tienes que primero identificar el sitio de la lesión y luego usar la sonda para poderlo determinar. Y ese es uno de los problemas que en la plática decía del EndoBrain, que tienes que usar magnificación, pero en realidad tienes que tener equipos de alta definición para ver la sospecha de la lesión y luego usar la endomicroscopía. Sí, se llama endomicroscopía focal con láser y de hecho se está utilizando ya inclusive por ultrasonido endoscópico. Pasas una pequeña sonda por una aguja y ahí puedes ver las lesiones quísticas del páncreas sobre todo. Entonces sí hay un gran desarrollo. Pentax tiene un equipo que se está haciendo, pero muchas otras compañías, Fuji, Olympus, etcétera, y otras compañías externas están desarrollando sistemas ya que se van a integrar a los equipos de inteligencia artificial, pero dependen mucho de cada una de las compañías porque en la tecnología Pentax hay escanes diferentes a las otras y Fuji también tiene ciertas diferencias. Entonces, sí hay mucho desarrollo en eso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues excelentes pláticas. Al principio nos animaban a hacer preguntas y hoy llegaron una gran cantidad de ellas. Agradecemos a los excelentes ponencias y les damos gracias a la doctora Erika Ruiz, al doctor Jordi, gracias al doctor José Alberto González y al doctor Miguel Ángel Valdovinos por sus excelente participación y que han enriquecido nuestra ponencia en esta mañana. Buen día a todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego, saludos.